Por cuestiones de privacidad no puedo revelar los detalles específicos del sitio donde ocurrieron los hechos, pues las personas que colaboraron conmigo podrían perder su trabajo. Este caso llegó hasta mis oídos debido a que un amigo fue a hacer reparaciones a uno de los locales. Esas reparaciones se realizaron durante la noche y me contó que estando ahí, un niño intentó entrar al local y también algo no humano. Algunos días después fui a la plaza para hablar con el dueño del local, donde había ocurrido lo sucedido. Le conté que estaba interesado en hacer una historia de terror. El señor me platicó lo que a él le había tocado ver, y también me sugirió hablar con el jefe de seguridad de la plaza. Resultó que era el día de descanso del de seguridad, y para no perder el día intenté hablar con algunas personas que trabajaban en diferentes locales. Obtuve unos datos interesantes, fue el de una trabajadora de una tienda de ropa. Ella me dijo que aparte de un niño, también aparecía una niña. Al día siguiente ya pude hablar con el jefe de seguridad. Esa persona estuvo trabajando ahí desde que apenas estaban construyendo la plaza. Así que me contó demasiadas cosas, cada una más interesante que la anterior. También pude ponerme en contacto con algunos ex trabajadores de la plaza, guardias sobre todo, para verificar algunos datos sueltos. En total, para poder hacer esta historia de terror, fue necesaria la colaboración de 20 personas, a las cuales se los agradezco mucho. Todo lo que van a escuchar a continuación es absolutamente real, se los puedo garantizar. Yo estuve una noche dentro de la plaza y al final les platicaré sobre lo que yo experimenté en carne propia. Buenas noches, mi nombre es Antonio y soy el jefe de seguridad. Yo fui contratado incluso antes de que comenzara la construcción de la plaza, esto aproximadamente hace 10 años. Di con este trabajo porque anteriormente ya había trabajado como custodio en un servicio panamericano de entrega de valores. Cuando llegué al terreno, este solo estaba cercado con una malla metálica. El lugar mide 1200 metros cuadrados, para que se den una idea del tamaño. Dentro de él caben más de 100 casas. Al principio solo éramos 3 personas, yo al mando y otros 2 guardias. Uno de ellos trabajaba de 6 de la mañana a 7 de la noche, el otro a las 6 de la tarde hasta las 7 de la mañana. Mi horario de trabajo era de mediodía hasta medianoche, así que podría supervisar a los 2 guardias. Las funciones de los guardias era dar rondines por todo el terreno, cuidando de que nadie se metiera, o que los obreros estuvieran haciendo su trabajo de forma segura. Pero lo más importante, según lo que nos dijeron a los 3 al momento de contratarnos, era de que nadie grabara nada ni tomara fotos de ningún tipo. Indicación rara para una obra de construcción. Yo, siendo el jefe, tenía funciones adicionales, papelería más que nada. Además, yo debía hacer 4 o 5 revisiones aleatorias y debía documentarlas. Las revisiones tenían 3 finalidades. La primera era asegurar el correcto avance de la obra. La segunda era verificar que los obreros no tuvieran sustancias. Y también tenía que revisar sus celulares, buscando de que nadie tuviera fotos ni videos. Desde el principio las cosas fueron raras. Para empezar, se excavaron 4 metros por debajo del nivel del suelo. Entiendo que una plaza pueda tener un sótano debajo de sus instalaciones, pero no me hace sentido que el área del estacionamiento también tenga sótano. No exagero cuando les digo que literalmente todo el terreno cuenta con un sótano de 4 metros de profundidad. Esas excavaciones fueron sumamente llamativas, pues en varias ocasiones acordonaban diferentes zonas y sacaban cosas. A veces incluso llegó a venir la policía a revisar las excavaciones. La construcción del inmenso sótano tardó como 3 meses aproximadamente, y cuando finalmente estuvo terminado, contrataron a 4 guardias más. Esos 4 elementos eran exclusivos para cuidar el sótano. Yo nunca entendí cuál era la finalidad de tener guardias en el sótano, ya que cuando lo terminaron, ya ningún obrero bajaba ahí. La primera semana renunciaron 3 de los 4 guardias. Alegaban que habían visto algo ahí abajo, y que ese algo los acechaba durante su turno. No había nada de luz allá abajo, obviamente, ya que la obra seguía en construcción. La única forma de tener visión era con las linternas. Tuve que pasar un turno allá abajo, mientras contrataban a más personal, y en verdad que era horroroso estar ahí abajo. Se oían cosas raras y en efecto, se sentía como si algo te estuviera siguiendo todo el tiempo. Al día de hoy sigo creyendo fielmente que ese algo se despertó con las excavaciones. Afortunadamente no tardaron nada en encontrar nuevo personal. Es más, hasta tenían personal de respaldo. Con el paso de las semanas mientras avanzaba la construcción, algunas empresas que ya habían firmado con la plaza enviaban representantes a supervisar el avance de sus locales. Eso estaba muy bien, ya que esa gente siempre llevaba algo para darle a los trabajadores. Había uno que iba muy seguido, el representante de una cadena de cines.
Ese señor siempre llevaba comida y refresco para todos. El área que ocuparía el cine abarcaba a 10 de los locales, ya que aparte del supermercado sería la atracción principal de la plaza. 5 meses después de haber iniciado la obra, es decir, 2 meses después de haber terminado el sótano, ya aquello comenzaba a aparecerse en la plaza, pues fue en ese tiempo en que el área del cine comenzaron a ocurrir cosas extrañas. Durante el día los obreros tenían accidentes, pero solamente en el área del cine, no en ningún otro lado. Nunca nadie tuvo un accidente mortal afortunadamente, pero un sujeto de alguna manera perdió un brazo. Durante las noches el sótano debajo del área del cine, los guardias se reportaban mediante el radio que podían ver una cosa. Para ese entonces en el sótano se habían marcado las zonas que correspondían a cada local, por eso se sabía que aquella cosa aparecía en el área del cine. Pasaron 7 meses más y finalmente la plaza se inauguró. Fue a partir del día 1 que comenzaron a suceder cosas extrañas. Al principio yo no trabajaba durante la noche, pero debido a que soy el jefe, cada que un guardia del turno nocturno renunciaba, yo debía de ir a cubrirlo. Luego de trabajar aquí por una década, he pasado casi 2000 turnos nocturnos en la plaza comercial, y no hay una sola noche en la que no ocurran cosas paranormales. Solo le voy a hablar de 3 casos, y lo haré por orden como fueron ocurriendo. Primeramente la cosa del sótano, después de una niña, y por último lo del niño. Como dije, la plaza contrata personal específico para el sótano. Actualmente hay 4 guardias, entre ellos cubren desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche. Por alguna razón, cuando la plaza cierra sus puertas, nadie vigila el sótano, que por cierto solo se puede cerrar desde dentro. Eso significa que durante toda la noche el sótano está abierto. Un detalle curioso es que no todos los locales tienen acceso al sótano. El cine por supuesto, también la tienda de ropa y la gasolinera que está del otro lado del estacionamiento también. Entonces si tienes un guardia en los locales y yo tengo un guardia vigilando la entrada al sótano, no le veo la necesidad de tener guardias debajo de la tierra, cuidando un sótano ridículamente grande. En todos estos años la plaza ha cambiado de encargado en 2 ocasiones, y cada vez que llega un encargado nuevo yo le hago la misma pregunta: ¿cuál es la finalidad de aquel gigantesco sótano? Y la respuesta siempre ha sido la misma: el dueño de la plaza no me permite hablar al respecto. La primera vez que me tocó estar de noche, ya con la plaza funcionando, fue un 15 de junio, allá por el lejano 2011. Lo recuerdo muy bien porque era mi cumpleaños. De hecho yo no iba a ir a trabajar, es más, ya estaba en mi fiesta de cumpleaños, pero me avisaron que uno del segundo turno no se presentaría y debía de ir a reemplazarlo. La tarde fue muy aburrida, pero al momento de cerrar las puertas, minutos después de las 11 de la noche, las cosas en la plaza comenzaron a tomar un tono muy sombrío. Las extrañas políticas de la plaza también se aplican en la noche. Por ejemplo, todas las lámparas deben de apagarse. Se quedaron 3 fuentes de luz, una en el letrero de la pizzería, que está en la esquina norte, otra es en la cartelera del cine, que está en la esquina sur, y la tercera son letras de la entrada del supermercado, que está en medio de la plaza. Además, todo el área del comedor y de los baños también se quedan sin luz. Es normal sentir miedo y ansiedad al recorrer la plaza con tan poca luz, pero sin duda alguna lo peor ocurre de 1 a 3 de la mañana. A la 1 hay que revisar la puerta del sótano, no hay que entrar, solo revisarla. Y siempre, cada día, esa puerta está abierta a la 1 de la mañana. Eso solo significa una cosa: el ser que vive en el sótano sube a pasearse por toda la plaza. Aquel 15 de junio de 2011 lo vi por primera vez. Es una gigantesca masa negra con forma humanoide. Su andar es lento, no se le distingue los brazos ni piernas, literalmente es como un bulto. Durante 2 horas hay que estarse cuidando de esa cosa, hay que mantenerse todo el tiempo en grupo. No hay que acercarse a las zonas sin luz, así que por lo general cuando esa cosa anda suelta, nos quedamos cerca del cine. Solo hay una forma de hacer que se aleje, es utilizando la linterna. Si intentas alusar su cara, desaparece de inmediato. Esa cosa no se deja grabar, lo hemos intentado más de una ocasión, pero es imposible. Y cuando digo que no se deja grabar, no me refiero a que se esconda, me refiero a que no sale ninguna foto ni grabación. Esto no solo ocurre con cámaras de los celulares, las cámaras del circuito cerrado de la plaza no lo detectan. No es que salga algo borroso o distorsionado, sencillamente no aparece ni en los monitores. Otra cosa que ocurre cuando la criatura anda suelta es que en el área del comedor se mueven las cosas. Nosotros vamos a asomarnos, pero escuchamos cómo se mueven las mesas y se arrastran las sillas.
Hace como 6 años aproximadamente comenzamos a escuchar un nuevo sonido. Es un ruido tan particular que nos perturba a todos. En el centro del comedor hay pequeños columpios para que los niños jueguen. Claramente se puede escuchar cómo rechinan los columpios, como si alguien estuviera jugando. El segundo caso que les voy a contar es sobre la niña. Esta comenzó a aparecerse en la plaza. Ojo con lo que estoy diciendo. La niña comenzó a aparecerse. No el fantasma de la niña, sino la niña misma, de carne y huesos, aparecía en la plaza. Ese detalle es muy importante. Esta niña no solo se aparece durante la noche, también se aparece por la mañana y por la tarde, pero sí ha llegado a ocurrir en varias ocasiones. En una ocasión la gerente de la tienda de ropa nos reportó un código azul, es decir, un menor buscando a sus padres. Me acerqué para atender la situación mientras la gerente me llevaba a su oficina para ver a la niña. Me contó que esa niña había entrado hecho un mar de lágrimas porque no encontraba a su madre. Lloraba y lloraba con mucho sentimiento. Le dieron un poco de refresco y una paleta para que se tranquilizara. Cuando llegamos a la oficina de la gerente, la niña ya no estaba. Nadie la vio salir o hacer algún otro movimiento. Mientras algunos trabajadores la buscaban, yo fui a revisar las cámaras de seguridad. Ahí pude ver a la niña. Era la niña muerta. En las cámaras se ve cómo sale de la oficina y camina hasta el baño de las mujeres. Creo que está de más aclarar que cuando revisaron el baño no encontraron a ninguna niña. Tuvimos que mostrarle las grabaciones a la gerente, pero no le di ninguna explicación. Lo dejé simplemente a su criterio. Por esto le aclaré que no se trata del fantasma de una niña, pues un fantasma no habla, no puede tomarse un vaso de refresco o comerse una paleta. Lo que se aparece es algo más que se escapa de mi comprensión. Los trabajadores del supermercado han tenido varios encuentros con esta pequeña. Yo jamás les he explicado a detalle cómo está la situación, pero ellos lo deducen. Ya saben que cuando la niña entra buscando a su mamá, solo tienen que darle algo de comer y la niña se irá sin molestar. Hay ocasiones en que la pequeña se pone a hacer lo que los niños saben hacer mejor, travesuras. Por lo general no lastiman a nadie, pero sí hacen destrozos. Una vez la niña se metió al local de los chinos y se puso a correr por todos los pasillos, tumbando peluches, juguetes, gorras y playeras. Fui a atender la situación y ahí descubrí una cosa muy inquietante. La niña sí se reflejaba en los espejos, pero su reflejo no era la niña que yo tenía frente a mis ojos, porque lo que estaba del otro lado del espejo era un cuerpo en descomposición. Entonces salió completamente, su cuerpo estaba contorsionado, avanzaba con sus 4 extremidades como si fuera un perro. Fue la cosa más horrible que jamás he visto, y eso que estaba viendo ya no era una niña. No tengo idea de qué demonios era, pero estaba muy lejos de ser una pequeña. No lo dudamos ni un solo segundo y corrimos porque esa cosa nos estaba persiguiendo y no eran con intenciones amistosas. Pudimos llegar hasta donde había un poco de luz, pero cuando quisimos llegar hasta el letrero de la pizzería, vimos a la criatura del sótano. Nos detuvimos de golpe y entre jaloneos nos la arreglamos para dar media vuelta y correr hacia el local más cercano, que es uno donde se rentan artículos para el hogar. Entre los 3 tuvimos que abrir el candado de la cortina, pues yo estaba temblando del miedo y no podía hacerlo. Levantamos un poco la cortina del suelo y nos metimos como pudimos. Nada más al entrar encendimos las luces. No salimos ahí durante todo el resto del turno. 2 de los guardias que estaban esa noche ya no regresaron, y no los culpo. Si yo hubiera tenido su mismo salario, también hubiera renunciado. Es muy poco dinero considerando todo el riesgo. Afortunadamente, al día de hoy, la niña no se ha comportado ni se ha vuelto a convertir en esa cosa horrible. Pero como si no fuera suficiente, aún falta lo más escalofriante, lo que parece ser el hermano de la niña fallecida. Los primeros que reportaron el avistamiento del niño fueron los de la oficina de comisión de agua. El pequeño había tallado el vitral de la oficina con una de sus uñas, cosa que no tiene ningún sentido, pues las uñas de un niño normal se romperían antes de tallar un cristal de ese tipo. Otro incidente ocurrió ya en la noche, cuando estaban cerrando el local, a eso de las 9:30 de la noche. El hombre dijo que estaba trapeando cuando detrás de él apareció un niño. Ese niño lo miraba fijamente. El tipo comenzó a sentirse amenazado y mientras caminaba hacia atrás, sin despegar la mirada del niño, mencionó que el pequeño empezó a gritar de una manera alocada, cosa que lo hizo resbalar y cuando cayó al piso se golpeó la cabeza, terminando con una gran herida. Aunque no fue algo mortal, el susto fue muy grande. Yo empecé a desarrollar cierta manía con los hermanos, la niña que corre y el niño que grita.
Cada vez que alguien lo reportaba, yo veía las cámaras de seguridad. Para la fortuna de todos, ellos sí se pueden ver a través de las cámaras, pero nunca desaparecen frente a las mismas, sino que se esperan a que algo se interponga entre ellos y la cámara, para ahora sí poder desaparecer tranquilamente. A lo largo de todos estos años en la plaza, me he dado cuenta que no son niños ni tampoco fantasmas, simplemente son seres que quedaron atrapados de alguna manera ahí dentro. Algo me dice que de alguna forma están relacionados con la criatura del sótano. No entiendo cómo y por qué. Estoy seguro que el dueño sabe perfectamente lo que ocurre en la plaza. Por algo tiene guardias en el sótano. Por algo decidió construir un sótano que solo está ocupando un 10% de todo el lugar. No tengo idea de qué desenterraron cuando construyeron la plaza, pero no tengo duda de que, sea lo que sea, no pertenece a este mundo.